Les damos la bienvenida en esta oportunidad a este llamado maravilloso, a esta iniciativa dirigida por el Señor para que nosotros como pueblo estemos apercibidos de lo que dice su palabra. Así que nos llena de gran gozo poder compartir eh, este mensaje y vamos a tener en esta hora pedirle, como dice, la revelación. Son los únicos escritos cuyo autor está presente cuando se le. Vamos a orar allí donde estamos. Querido Señor, en esta hora te alabamos, te damos gloria y honra, bendito sea tu nombre. Querido Señor, queremos que a través de la manifestación presente de la Ruach HaKodesh, de tu poder, hagas posible, Señor, que la revelación reciente de tu Espíritu Santo sea una lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gloria te damos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando las 7 grandes apostasías en la historia. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Entramos aquí, hermanos, en esta experiencia, tratar de resumir casi 6,000 años de historia, ¿sí? Desde la eternidad perdida hasta la eternidad recobrada, ¿cierto? Aquí les saluda este consiervo. Aquí tenemos en el grupo Entendidos en los Tiempos. Primera de Crónicas 12:32 dice claramente que habían entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Esos entendidos, Daniel 12:3, resplandecen y alumbran la tierra. Queremos resplandecer con el conocimiento que viene de la palabra del Señor. Así que es interesante tratar de cubrir el tramo desde la eternidad perdida hasta la eternidad recobrada. Es un gran desafío también para nosotros tratar de condensar en tan poco tiempo tantos años de historia. Pero cuando vemos de lo particular, de lo general a lo particular, estábamos compartiendo el diagrama que pueden tener acceso también a través de los grupos que estuvimos compartiendo para esta explicación. El diagrama tiene la idea general, pero hoy vamos a trabajar la parte particular con detalles particulares para mejor comprensión de la verdad bíblica. Aquí nosotros tenemos las bases de la revelación del atrio. eh, Cuando no hay visión profética, el pueblo queda sin freno, pero es feliz el pueblo que observa la Torá, la revelación, ¿verdad? Es interesante, cuando no hay visión profética, el pueblo queda sin freno, pero cuando hay visión profética, el pueblo tiene el control. Amén. Y dice feliz el pueblo porque tenemos el control. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por causa de eh, tu desobediencia. En otras versiones dice, mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento, por cuanto ha rechazado, ¿sí?, la obediencia. Yo te rechazo como mi sacerdote, por cuanto has olvidado la Torá de tu Elohim. Yo también eh, me olvidaré de tus hijos. Y esta es una advertencia interesante que está en Oseas 4:6 para el pueblo final. En la palabra del espíritu de la profecía encontramos, cuando los libros de Daniel y de Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán las vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los santos. Miren cómo nos prepara en cuanto a la formación del carácter, el estudio de las profecías, ¿cierto? Y abajo hay otro pensamiento que está en Testimonios para Ministros. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis y escudriñan con fervor, recibirán de las bendiciones prometidas. Así que tenemos otro pensamiento. ¿Alguien lo puede leer de los que están participando?
Dice, dice, el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperaban que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. Testimonios para los ministros, página 106, párrafo 1. Y página 106, párrafo 1. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdades. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Amén. Testimonios para los ministros, página 106, párrafo 2. Muchas gracias, hermano. Entonces noten que aquí vamos a entrar entonces en este contexto. Aquí tenemos el santuario, que es la base de la revelación del pueblo remanente, ¿cierto? Y ustedes pueden ver aquí una gráfica, ¿sí? Pido disculpas si hay algún error en la diapositiva, porque está en proceso. No la voy a compartir aún porque todavía está en proceso de corrección, ¿sí? Va a ser usada para este estudio y quisiera que de pronto estén allí. Aquí tenemos una diagrama del santuario. Tenemos campamento, atrio, lugar santo, lugar, el K2, ahí habla del lugar K2 o el K2 Kadoshin, hablando ya en las palabras hebreas con las que ellos se relacionaban a estas partes, estos compartimentos. Y finalmente tenemos la Nueva Jerusalén. El Eterno ha venido conduciéndonos desde la eternidad perdida hasta la eternidad recobrada. Pero para llevarnos de la eternidad perdida a la recobrada, el Señor a través del plan de salvación en el santuario nos los ilustra de una manera bien interesante y real, ¿no? Porque Él está obrando la redención desde el santuario del cielo, desde el K2, desde ese lugar de donde Él obra la redención del hombre, ¿cierto? Entonces, en este contexto, tenemos el primer tramo de la historia para entender el tema que habíamos anunciado de los 4 Elías. Necesitamos ver el cuadro completo del accionar divino en la historia de la humanidad, ¿sí? Tenemos que ver el cuadro completo, ¿sí? Por eso queríamos tener este enfoque completo aquí, un cuadro, campamento, atrio, lugar santo, lugar santísimo y la Nueva Jerusalén. El primer tramo vamos a verlo desde Adán hasta Noé. Y en estos temas es donde aparece la manifestación de la Ruach HaKodesh a la manera como lo hizo en el profeta Elías, ¿cierto? Estamos dando la introducción al tema de los 4 Elías, ¿sí? Entonces aquí encontramos en esta parte, en esta gráfica, es la ampliación de la gráfica que tiene resumida en el diagrama, ¿sí? Del tramo 1. ¿Desde Adán hasta dónde? Tenemos desde Adán hasta Noé. Entonces, miren, aquí hay una dinámica interesante para contemplar lo que sucedió allí. Aquí encontramos lo que conocemos nosotros como apostasías alfa, apostasía omega. Y eso lo vamos a ir desarrollando en esta semana. Pero estos conceptos deben ir entendiéndose a partir del origen del pecado, porque la apostasía alfa y la omega no es algo exclusivo del fin del tiempo o del tiempo del fin, sino que es algo que siempre se ha venido dando. Y aquí aplicamos el principio de Eclesiastés 1:9, que es lo que fue tipos, lo mismo será antitipos. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Tipos, lo mismo se hará antitipos. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta panorámica es esa dinámica de cómo las fuerzas del bien
actúan en nosotros, en favor de nosotros. En este caso aquí tenemos el primer referente, la creación, ¿sí? La creación. Noten que aquí encontramos algo interesante, por eso está allí como una apostasía, lo que sucedió cuando el hombre peca en Génesis 3, ¿sí? Después de la creación, el hombre peca y es una apostasía tipo omega. ¿Por qué? Ahí está la caída del hombre, hay una caída, ¿cierto? En este caso la experimenta Adán como hijo de Elohim, como lo dice la genealogía del Nuevo Testamento, como lo conocemos, ¿sí? Entonces Adán peca como hijo, pero ahora el Señor obra en la vida de Adán y lo redime y muestra el plan de salvación, ¿verdad? Muestra el plan de salvación y aquí ustedes pueden ver Adán en la etapa 2, ¿sí? Cuando se ratifica la gran alianza de la redención en Génesis 3 del 8 al 24. Ahí encontramos el Señor viene a traer salvación al hombre perdido, al hombre caído, viene a levantarlo. Y en esa ocasión encontramos que Adán como padre ahora, noten, Adán peca como hijo, pero a través de la obra redentora, de la manifestación, del plan de salvación, ¿sí? Encontramos que Adán llega a ser el padre de los descendientes, en este caso Génesis 3:15 y todo lo que está allí. Poder resaltar algo, hermanos, que la base de la salvación, la base del plan de salvación son 4, ¿sí? Son 4 las bases del plan de salvación. Le voy a dar aquí un poquito zoom. No sé si allá se le puede dar, usted le puede dar zoom allá a su presentación, ¿verdad? ¿Sí? Para mejor visibilidad, ¿sí? Tenemos las 4 bases de la red del plan de salvación. La base 1 es redención, ¿sí? La base 2 es revelación, la base 3 es adoración y 4 testificación. Siempre que el Señor redime, revela. Y cuando el Señor redime y revela, su pueblo lo adora y testifica de lo que él hace, ¿sí? Esa es la base del plan de salvación. Entonces, ahí comienza en este contexto ese proceso, ese plan glorioso que convierte ahora a Adán y en este caso a Eva en padres espirituales, ¿cierto? En padres espirituales, ¿sí? ¿Captan? Ahí tenemos entonces, en este contexto, aquí vemos un ciclo. Y es interesante entender que en el Edén se recibe una lluvia temprana, hay una revelación temprana, hay una manifestación temprana, hablando del plan de redención en el Edén cuando se instituye el plan de redención. Entonces aquí tenemos, miren, Edén y post-Edén. Entre el Edén y el post-Edén está la caída del hombre. Pero cuando el hombre cae, el Señor viene a qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Estamos? Entonces, esa manifestación temprana de la salvación trajo redención para Adán, trajo revelación para Adán, y ahora Adán aprende con la revelación a adorar y a testificar de la redención y de la revelación, porque allí se promete al Mesías que iba a venir a redimir a quién, al hombre. Así arranca este tramo. Entonces ahora Adán se convierte en un padre de la fe. Después de ser hijo, ahora se convierte en un padre de la fe. Pero vamos hasta Noé entonces, hermanos, y encontramos que en Noé hay una manifestación tardía, lo que llamamos aquí lluvia tardía, ¿sí? Y es interesante, por ejemplo, lo que vemos en la dinámica, en la panorámica, ¿verdad? En Adán, allí debajo, ¿qué dice? Se ratifica la gran alianza. En Génesis 3, 8 al 24, se ratifica la gran alianza de salvar al hombre, de llevarlo de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. Pero ¿qué estamos viendo en la vida de Noé cuando está terminando un tramo de la historia?
Entonces ahora se ratifica esa alianza, se ratifica, se reedifica la alianza. Porque entre Adán y Noé, ¿qué encontramos, hermanos? Aquí podemos verlo, una gran apostasía. Ahí está la gran apostasía de Génesis 5 al 8. ¿Capta? Entonces, en ese contexto podemos nosotros ver claramente esta dinámica que se va a manifestar en los diferentes tramos de la historia. Eclesiastés 1:9. Entonces, aquí Noé enfrenta una apostasía tipo Omega, ¿sí? Una apostasía tipo Omega porque está cerrando un ciclo profético, histórico, en el desarrollo del glorioso plan de redención. ¿Canta? Entonces, eso se llama lluvia tardía o una manifestación tardía en un tiempo determinado en el desarrollo de la redención. Entonces, encontramos que esa gran apostasía la enfrenta Noé como hijo. Noé aparece en la historia como un restaurador de la fe de Adán en su tiempo. Y como hijo, dice, la tierra se llenó de maldad, pero Noé hizo la diferencia en su tiempo. Era un hombre diferente a los de su tiempo, porque Noé vivió como heredó en su tiempo la fe de Adán. Y entonces como hijo, enfrenta ¿qué cosa? La apostasía. Y se coloca de parte del Eterno como pregonero, como un siervo que anuncia, ¿sí? Y que anuncia el plan de salvación en su tiempo, pero también que denuncia lo que estaba, el peligro que corría la humanidad en su tiempo, como lo era que. ¿Cuál era la siguiente caída que amenazaba a la humanidad? Aquí encontramos, hermanos, entonces, que la caída del diluvio, ¿cierto? Del diluvio de agua, allí tenemos una caída entre la caída del hombre y la caída del diluvio. Cuando el mundo es azotado, por eso es que ahí encontramos este estudio, este enfoque, ¿verdad? Entonces, aplicando el principio de Apocalipsis 3:7, el Señor abre y cierra, ¿cierto? Él abre y cierra. Entonces, ¿con quién abrió este tramo histórico? Con Adán, ¿cierto? Adán, que recibe la redención, la revelación, la adoración y la testificación de su tiempo. ¿Y con quién cierra ese periodo? Con Noé. ¿Estamos? Con Noé cierra. Es interesante entender esto porque Satanás, a través de la apostasía alfa, quiere, ¿cómo es? Si el Señor abre, Satanás quiere ¿qué? Hacer lo contrario, abrir. Él abre, entonces Satanás quiere cerrar eso que el Señor, los enemigos de la verdad presente quieren cerrar lo que el Eterno ¿qué? Lo que el Eterno abre. Y ahora en la apostasía omega, ¿cierto? El Señor va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer en este tramo, en este contexto de la apostasía omega? Quiere abrir lo que el Señor va a cerrar. Estamos entendiendo esta dinámica. Este cuadro ahora lo vamos a entender multiplicado por 7 en la historia de la humanidad. ¿Capta? Entonces encontramos la dinámica: Adán, hijo, como hijo, peca. Es redimido y ahora Adán se convierte en padre, es el primer padre. En este contexto, a Noé enfrenta y se pone de parte del Señor como hijo, se convierte en los segundos hijos. Y ahora encontramos que después de noten, se reedifica antes del diluvio, se reedifica la redención, la revelación, la adoración y la testificación antes del diluvio, porque Noé es un restaurador, es un reformador.
en su tiempo. Pero luego del diluvio ¿qué? Se ratifica la gran alianza. ¿Capta? El antes, el diluvio estuvo ministrado, por así decirlo, con el ministerio profético de Noé, antes, durante y después. Entonces el Señor siempre aparece porque no hará nada él sin que antes revele qué cosa, su secreto. Entonces tenemos al Noé del prediluvio y al Noé del postdiluvio. Vamos a avanzar entonces en la siguiente etapa, de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. Segundo tramo. Miren que ahí el puntico rojo se va acercando, se va moviendo. Ustedes van a ver la dinámica del puntico rojo allí en la presentación. Está en el campamento, la redención se está llevando en el campamento. Segundo tramo, de Noé hasta Abraham. Allí aparece Abraham escrito en la Biblia israelita nazarena, que es la que estamos usando para que se ubiquen, porque parece que hubo un error, pero allí aparece Abraham de esta manera escrito. Entonces encontramos el segundo tramo y vamos a ver la misma dinámica del primer tramo. Aquí encontramos y hacemos el empalme, ¿verdad? Noé hijo, ya lo habíamos mencionado, Noé llega a ser el padre en este contexto. Después del diluvio se convierte en padre de una nueva generación de creyentes. Se ratifica, ¿sí? Se ratifica la redención, la revelación, la adoración y la testificación con la alianza de Noé. En Génesis, ahí está la historia, Génesis 8, ahí está la cita, al 9:29. Eso se llama en este contexto la lluvia temprana del siguiente tramo. Es interesante entender las dinámicas de las lluvias tempranas y tardías. Recuerden, hermanos, que cuando nosotros hablamos de lluvia temprana y tardía, ¿qué está implícito? Está implícito el tema de la siembra. Tiene que haber semilla sembrada para que la lluvia temprana y tardía sea importante. A veces hablamos de lluvia temprana y tardía y resulta que no hacemos énfasis en que si no hay siembra, la lluvia no es importante si no hay siembra. ¿Cuándo es vital la lluvia? Cuando hay siembra. ¿Y qué representa la siembra? La manifestación de la revelación. La palabra es la semilla, ¿cierto? Y esa manifestación del Eterno en un momento de la historia hace que la semilla, ¿qué? Que la semilla sea sembrada. Pero también esa manifestación del Eterno en otro momento de la historia hace que esa semilla dé los frutos. Entonces, encontramos aquí en esta parte, hermanos, que la apostasía, aquí encontramos a Noé y a Abraham. Pero entre Noé y Abraham hay una apostasía. ¿Cuál? La gran apostasía de Sodoma y Gomorra. ¿Captan? La misma dinámica. Entonces, aquí en esta parte vamos desde la caída del diluvio hasta ¿dónde? Hasta la caída de Sodoma. ¿Sí? Hasta la caída de Sodoma. Entonces vemos la misma dinámica que sucede de Adán a Noé, del diluvio, de la caída del hombre al diluvio. Aquí vemos la caída del diluvio a Sodoma, ¿verdad? Entonces, Noé, ¿qué hace? Bueno, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué hace Abraham? Abraham recibe la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque Abraham reedifica lo que el Señor había ratificado con Noé. Entonces, la lluvia temprana ratifica el pacto, el gran pacto, la gran alianza. La lluvia tardía reedifica y cierra un ciclo, abre y cierra, y viene un juicio divino porque el ser humano desprecia la intervención y la manifestación divina en ese momento tardío de ese ciclo. En este caso, los antidiluvianos están despreciando, los antisodomitas están despreciando el ministerio profético de Abraham, ¿sí? Están despreciando el ministerio profético que Dios está comenzando a formar en Abraham.
Y por eso se enfrenta a una apostasía tipo Omega, la gran apostasía. Y lo que hace allí Abraham es restaurar, reedifica, ¿sí? Y luego del juicio viene la caída de Sodoma. Y ahora en el Abraham pre-Sodoma hay una experiencia en el profeta. Miren, esto es interesante entenderlo, hermano. Antes del juicio, la experiencia del profeta con el Eterno es una, pero post-Sodoma, la experiencia del Eterno con el profeta es otra, porque después de Sodoma y Gomorra se ratifica la gran alianza y se va ampliando hasta llevar a la consumación final. Entonces, Abraham rompe la apostasía Omega como hijo y ahora como padre también enfrenta la apostasía alfa. La apostasía alfa la experimentan los padres, los que llegan a ser padres, ¿sí? En este enfoque que estamos manejando. Y vamos al siguiente nivel, entonces nos vamos acercando, hermanos. Qué bueno, ¿cierto? Se está moviendo el punto. De la eternidad perdida a la eternidad recobrada. Vamos al campamento y vamos acercándonos al atrio, ¿verdad? Tercer tramo, de Abraham hasta ¿dónde? Hasta Moisés. Ahí tenemos la revelación presente de ese momento. ¿Cuál es? El Antiguo Testamento, aunque en ese tiempo se estaba hablando de la parte oral, ¿verdad? Era la revelación de la parte oral. Entonces aquí entendemos, vamos acercándonos al siguiente tramo y vamos a encontrar el principio de Eclesiastés 1:9 ahora en este tramo. Y ya lo habíamos mencionado, entonces lo que pasó con Abraham, ya usted lo ha escuchado, ¿verdad? Lo ha entendido. Aquí lo cito para que se pueda ver en el cuadro, ¿sí? En el cuadro completo del avance progresivo que el Eterno viene llevándonos de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. ¿Estamos? Entonces, ya mencionamos a Abraham, ahora centrémonos en Moisés. ¿Qué hace Moisés antes de la caída de Egipto? Estamos aquí entre la caída de Sodoma y la caída de Egipto. ¿Qué se hace antes de la caída de Egipto? Se reedifica, ¿sí? Se reedifica. Ya usted sabe la dinámica, ¿cierto? En Abraham se ratifica, después de Sodoma, Abraham se ratifica el pacto. ¿Qué es lo que hace Moisés en este tiempo cuando el Señor llama a Moisés? Reedifica la redención en su tiempo, la revelación. Otra vez el Señor habla después de mucho tiempo de oscurantismo. Ahí viene la gran apostasía de Egipto. Miren, arriba aparece entre Abraham y Moisés hay 400 años de apostasía. Egipto. ¿Canta? Y otra vez el Señor, a través, obra de su Espíritu Santo, lo que llamamos la lluvia tardía de ese tramo. Y allí entonces viene el Señor y se reedifica la redención, la revelación, la adoración y la testificación en ese tiempo de apostasía. Comienza una obra de reforma, reedifica, y finalmente como hijo, estoy hablando de Moisés como hijo, se convierte en los terceros hijos, porque Moisés es hijo de los patriarcas, ¿cierto? Moisés, los patriarcas son los segundos hijos y Adán es el primer hijo. Entonces, estos son hijos de los patriarcas, se convierten en los terceros hijos. Entonces, aquí tenemos, hermanos, esta panorámica y cae Egipto, las plagas, y así sucesivamente. Entonces, vemos aquí la experiencia preplagas y la experiencia post-plagas, ¿sí? Entonces, después de la plaga, ¿qué sucede, hermano? Miren, aquí vemos ya con más luz el tema de se reedifica y ratifica, ¿sí? Se reedifica la verdad antes de, y se ratifica después de, se amplía, se va ampliando de tal manera que nosotros cada vez podamos tener más acceso a la redención. Vamos a la siguiente parte. Toca tomar agua porque está de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. Y entonces vamos ahora del siguiente tramo, el cuarto tramo, de Moisés hasta dónde? Hasta Elías. Y aquí ya empezamos a hablar de los 4 Elías. ¿Sí? Todavía estamos en el campamento
Y es interesante ver cómo el Señor ha ido conduciendo a su pueblo a través de apostasías, a través de luchas, a través de juicios, pero el ser humano no comprende, no entiende, ¿cierto? Aquí entonces tenemos ahora desde dónde, desde el Sinaí hasta el Monte Carmelo, encontramos la misma dinámica. Por eso es que Eclesiastés 1:9 es tan importante, hermanos. ¿Qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Cuál es la gran apostasía que está entre el Monte Sinaí y el Monte Carmelo? La apostasía del reino norte de las 10 tribus de Israel. Ahí encontramos la apostasía, ahí está el primer Elías, Elías o Eliyá, como está en el hebreo, ¿cierto? Entonces encontramos aquí que en el monte Sinaí se ratifica el pacto, ¿cierto? ¿Carta? Y ahora en el monte Carmelo, ¿qué hace? Se reedifica porque la apostasía daña la redención, daña la revelación, daña la adoración, daña la testificación. Entonces el Señor levanta en este medio de esta apostasía a el profeta. Y ese profeta ahora con esa manifestación tardía, en ese contexto, hermanos, lo que está pasando en el Monte Carmelo es una manifestación tardía de la obra que se arrancó en el Monte Sinaí. Por eso es muy parecido lo que pasó en el Monte Sinaí a lo que pasó en el Monte Carmelo. Así que queremos en esta hora, hermanos, eh, cubrir esta parte importante. Entonces, el Monte Carmelo se ratifica lluvia tardía, se reedifica la redención, la revelación, la adoración y la testificación, y el culto a Baal es desenmascarado, rompe esa apostasía omega, ¿sí? Que está allí haciéndole daño al pueblo, que estaba separando al hombre del Creador. Estamos en ese contexto, hermanos queridos. Vemos aquí que Elías rompe la apostasía omega como hijo, ¿sí? Llega a ser los cuartos hijos. Y aquí vemos entonces la precaída de Samaria y la experiencia de la poscaída de Samaria. Esa dinámica se viene manifestando en el desarrollo de la redención. Entonces, entender aquí esto es lo que es entender los Elías. ¿Qué es lo que hacen Elías? Los Elías son hijos que rompen apostasías tipo omega, ¿sí? Que reciben la manifestación tardía en un periodo del desarrollo de la obra redentora. Y lo podemos ver con claridad en el desarrollo del ministerio de este siervo, ¿sí? Ahora encontramos entonces desde el Monte Carmelo hasta, perdón, del Sinaí al Monte Carmelo. Y aquí vamos avanzando, nos metimos al atrio y aquí vamos a dejar hasta aquí hoy, por cuestiones de tiempo. Ya ahora del quinto tramo va de Elisha hasta Johanán y Yahshua en el año 4000. Es interesante entender esto. Aquí está el nombre hebreo de nuestro Mesías, ¿sí? El nombre hebreo de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. ¿Y a dónde llegamos, hermanos? El puntico rojo. Ahí va, ¿cierto? Ahí va poco a poco hacia el lugar de la eternidad recobrada, el atrio, ¿sí? Y entonces vamos al siguiente tramo de la historia. Ya encontramos aquí el Antiguo Testamento es la revelación, la verdad presente del momento. Y aquí tenemos el cuadro, Eclesiastés 1:9. Por eso es tan importante, hermanos, entender los tipos y los antitipos. ¿Estamos? Entonces vamos a hablar aquí desde el Monte Carmelo, por así decirlo, aunque ya aquí estamos tomando desde la escuela de los profetas, ¿sí? Desde la escuela de los profetas, porque es donde se ratifica la redención, la revelación y la adoración con Eliseo, con Elisha o Eliseo, que se convierten en los cuartos padres, ¿sí? Entonces, encontramos ahora este tramo bien interesante, hermanos, porque estamos pasando desde la caída de Samaria a la caída de Jerusalén. Es interesante entender esto.
entre esa manifestación temprana y tardía que sucedió en el Monte Carmelo y con Eliseo y la escuela de los profetas, donde se ratifica el pacto, hasta el aposento alto en el reino del sur, aunque ahí estamos hablando donde cierra, miren, ¿dónde se cierra, verdad? Se cierra con la lluvia tardía del atrio. Redención, revelación, adoración y testificación se reedifica. Los hijos, la fe de los hijos llega a ser la fe de los padres. Ese era el plan del Señor. Y lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 6, Él hará volver, o sea, esa manifestación del Espíritu Santo hará volver la fe de los padres. En este caso, los padres fueron los que salieron del Monte Carmelo, también los que salieron del Monte Sinaí, están allí en ese mismo tramo del atrio. Los padres, entonces el Espíritu se va a manifestar para restaurar en los hijos la fe de los padres, porque está hablando de generación profética. Una generación profética está compuesta por los padres que abren y por los hijos que cierran. Eso es una generación profética, que lo debemos tener claro nosotros, hermanos. Una generación profética no es lo mismo que una generación natural, ¿sí? Una generación natural son 100 años, pero aquí en la profecía, una generación profética está compuesta por los padres de la fe que abren un periodo de la historia y por los hijos que cierran. Encontramos, por ejemplo, entre Adán y Noé hay una generación. ¿Por qué? Porque Adán abre y Noé cierra. ¿Captan? Y sucesivamente, ¿listo? Aquí vemos del Monte Carmelo, por así decirlo, pero tomamos el referente del Monte Sinaí porque es la revelación presente de ese tiempo, el Pentateuco, que es recibido en el Monte Sinaí hasta la venida del Mesías, Juan, el segundo Elías. En este contexto, ahora él viene como un reformador, como un restaurador de la redención de los padres, de la revelación de los padres. A ellos como hijos, ahora reedifican la adoración de los padres. Y también, hermanos, restauran la testificación de los padres, el mensaje distintivo que el Eterno ha enviado a su pueblo. Así que en este recorrido hemos cubierto 4000 años de historia. Apreciados hermanos, la palabra declara: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Aquí nosotros vemos, hermanos queridos, cómo cae Jerusalén, caída de Jerusalén. ¿Y por qué cayó Jerusalén? Porque despreció la redención, despreció la revelación de su tiempo, despreció la adoración de su tiempo y despreció la testificación de su tiempo. La mayoría de los líderes de ese tiempo se desconectaron de la redención de su tiempo, de la revelación de su tiempo, de la adoración de su tiempo y de la testificación de su tiempo, y finalmente fueron destruidos porque despreciaron la lluvia tardía que el Señor envió para reedificar, para restaurar el altar. Y estas cosas han sucedido como ejemplo para nosotros que estamos en los postreros días. Entonces encontramos, apreciados hermanos, que la caída de Adán es una lección para el mundo. La caída del diluvio es una lección importante para el mundo. La caída de Sodoma y Gomorra es una lección importante para el mundo. La caída de Egipto es una lección importante, es un laboratorio donde podemos nosotros introducirnos y encontrar raudales de luz que nos van a ayudar en nuestro tiempo a que no caigamos, porque estamos ahora amenazados por la última, como lo vamos a ver en el día de mañana si el Señor nos concede esta oportunidad. Vamos a seguir dando este recorrido interesante acerca de lo que el Señor ha venido.
Apreciados, sin profecías, el pueblo pierde el control. Y cuando el pueblo pierde el control, pasa a ser ¿qué cosa? Cuando el pueblo pierde el control, el pueblo pasa a ser controlado. Nosotros estamos amenazados por la séptima caída, hermanos. Por la octava caída, tomándola desde Adán. La octava caída del mundo. El Señor va ratificando, el Señor va reedificando y el diablo va tumbando. Entonces el llamado en esta hora, ¿cuál es, hermanos? ¿Estamos reedificando o estamos tumbando la plataforma que recibimos como remanente final? Quiero orar en esta hora para que el Eterno sea derramando su gracia y nos llene de la lluvia tardía con la cual se va a reedificar la redención, revelación, adoración y testificación ratificada en el fin del tiempo. Vamos a orar a nuestro Padre. Querido Señor, en esta hora queremos darte honra y gloria. Gratitud por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies a través de la manifestación presente de la Ruach HaKodesh, de tu presencia divina, Señor, que hace posible que ella alumbre en el mundo oscuro. En esta hora, Padre, dejamos la palabra que ha salido de ti para que tú la continúes aclarando en nuestra mente. No solamente la podamos entender, sino que la podamos vivir. Y no solamente la vivamos, sino que podamos recibir el poder divino y la sabiduría divina para compartirla llenos de tu Espíritu Santo. Gloria te damos, eterno Padre, en el nombre de tu eterno Hijo. Amén. Amén.